Hola, hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde de pues verano todavía. Aquí estoy con mi última bebé que nos tocó eh, escoger después de haber tenido a nuestra única perrita que se murió un 24 de diciembre a las 12 de la noche. Murió la famosa Missy. Y aquí estoy con bueno, se llama Ela, pero le decimos Titi, Wiwi, Negrita, Morena y muchos otros apodos. Aquí está, miren. Ven, Titi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, estoy al revés. Elita, come on. Ven, ven. Ven para que te vean, para que te conozcan. Aquí está, ella es la negrita. Se quiere meter, no quiere estar aquí afuera, pero aquí la tengo que tener porque mi esposa y mi hija están haciendo algo, ya preparándose para la boda de nuestra hija, que pronto el 19 de septiembre estará tomando ese paso de matrimonio, y pues lo cual nos da mucha alegría. Bueno, cuando me siento yo aquí en mi casa, ya después de haber terminado el día de trabajo, y me siento relajado a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Saben, me gustaría tener a mis amigos aquí sentados tomándonos un buen cafecito, una buena limonada, y poder compartir estos temas que son, por lo menos yo lo entendí hace muchos años, que son importantes para la vida de uno. Pues aquí está la instrucción que debemos de buscar, de leer, y la cual nos lleva a promesas muy interesantes. Uh, por ejemplo, si leemos en Isaías, aquí estaba cerca de Isaías, lo que va a suceder ya cuando estemos en la eternidad, ya cuando sea el milenio de nuestro Yeshua. Él será el rey de este reinado. Ya no habrá gobiernos, ya no habrá los que nos gobiernan hoy en día, ya no habrá maldad, no habrá corrupción, no habrá guerras ni ejércitos preparándose para la guerra. Hay un versículo de la eternidad en el libro de Isaías. Déjame ver si lo encuentro. Es un libro muy extenso, pero me recuerdo que hay muchas cosas que van a suceder en aquel tiempo, y leerlas ahora y pensar que vendrán en su momento es algo que nos motiva para poner nuestros ojos en esos tiempos futuros que van a llegar a nuestra vida. Y incluso es el último capítulo, Isaías capítulo 66. Lo voy a leer. Yo sé que cuando leemos la palabra de Dios encontramos muchas bendiciones. Yo se los digo a la gente que les motivo a leer la Biblia, se los pongo como ejemplo y les digo, mira, cuando tú abres la Biblia, estás teniendo una conversación de Dios hacia ti. Cuando tú oras, estás teniendo una conversación de ti hacia Dios. Entonces es importante leer la palabra para que Dios nos hable, y es importante orar para que nosotros le hablemos a Dios, y de esa manera podamos hacer una relación íntima con nuestro Creador, de escucharlo y de que Él nos escuche también.
Bueno, ahí voy a leer en el capítulo 66 de Isaías. Lo voy a leer despacio, tranquilo, para que vayamos meditando en las cosas que vamos leyendo, y vamos a notar qué gran bendición es leer la escritura. Bueno, dice: Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? ¡Wow! Tremenda exhortación. Si nos ponemos a meditar en estos 3 versículos, nada más, el Señor está extendiendo todas las cosas que nosotros humanamente hemos establecido a través de los tiempos. Hemos puesto nuestra mirada y nuestra esperanza en cosas vanas, en idolatría, en ídolos, en prácticas que aparentemente son buenas, pero sin embargo todas esas prácticas y todas esas cosas que el Señor está mencionando en 3 versículos van a pasar, van a terminar un día, porque al final de los tiempos ya no vamos a necesitar hacer todos esos rituales ni todas esas formas y maneras de querer demostrarle a Dios nuestra religiosidad. Dice versículo 4: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Aquí está hablando Dios, directamente Dios a su creación, y nos está dando una serie de información acerca de cómo Él, a través de la misma creación, ha hablado al humano. Y sin embargo el ser humano está más entretenido y más preocupado por llenar sus propias satisfacciones humanas y carnales. Dice el versículo 5, voy de versículo en versículo. Versículo 5: oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Yahweh sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Wow, este
texto, versículo 7, está hablando del nacimiento de la tierra gloriosa de Israel. Esta es una profecía que se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando finalmente a los judíos que habían sido errantes por todas las tierras del mundo, se les había expulsado de su propia tierra allá por el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Claudio ordenó firmar un edicto para que todos los judíos fueran expulsados de su tierra, Jerusalén. Y desde ese tiempo, años 70 después de Cristo, los judíos han sido afectados, maltratados y asesinados, ultrajados, robados y cuanta cosa te imagines en tu cabeza a este pueblo escogido por Dios. Incluso en esos años se corrió un rumor que se le conoce como la teología del reemplazo o la teología de la sustitución, donde según Dios había desechado a su pueblo judío, porque habían matado, asesinado al Mesías, al justo Mesías. Pero eso solamente fueron rumores malintencionados, por supuesto, por el Imperio Romano. Sabemos quién está atrás del Imperio Romano. Sabemos que la mano de Satanás ha manipulado todas esas cosas para afectar al pueblo de Dios. Y cuando digo al pueblo de Dios, me refiero a ti y a mí que hemos creído en Yeshua como Salvador. También nosotros entramos a ese pacto, entramos a ese convenio por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros somos adoptados como hijos al nuevo pacto. Pero el hecho de que se haya perpetuado esta mentira del reemplazo o de la sustitución, por supuesto que todo vendría con un propósito de alejar a aquellos que van a escuchar la voz de Dios y se van a arrepentir de sus malos caminos y al final le van a entregar su vida al Mesías justo. A cada persona le va a tocar ese momento. A mí me tocó en su momento y a partir de ahí he entendido muchas cosas. No venimos a este mundo solamente de casualidad, por accidente. No venimos a este mundo solamente a cumplir algo del destino o al cumplir algo de la evolución. Me acuerdo que en la escuela nos enseñaban ¿cómo le llamaban a esta enseñanza? El ciclo de la vida. Y ponían un círculo donde decía: nacemos, vivimos, crecemos y morimos. Ese era el ciclo de la vida que nos enseñaban en una de las clases. No recuerdo exactamente bien qué clase nos daban el ciclo de la vida. Nacemos, vivimos, crecemos y morimos. Sin embargo, es necesario tener ese encuentro personal con el Creador, con el que nos ha creado a nosotros, con el que hizo esta máquina que Él conoce al pie de la letra. Él nos creó con un propósito. Dice el libro de Efesios, vamos a leerlo, ¿para qué fuimos creados? Y vas a entender que cuando uno conoce ese propósito de Dios en tu vida, tu manera de ver la vida cambia, tu manera de vivir cambia, tu manera de pensar, de actuar, todo cambia. ¿Por qué?
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, no dice de manera que si alguno está en X religión, no, dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí las cosas empiezan a ser nuevas. Por eso cuando se tiene ese encuentro personal con Cristo, morimos espiritualmente al viejo hombre y nacemos al nuevo hombre, al hombre espiritual. Y entonces entenderemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso fue lo que yo entendí cuando tuve ese encuentro personal con mi Creador. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Desde el versículo 1 lo voy a leer porque está muy interesante lo que dice. Dice, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este texto está hablando antes de la creación del mundo. ¿Dónde estabas tú y yo antes de que Dios creara el mundo y todas las cosas que existen? O por lo menos nuestro sistema, los planetas, el sol, la tierra, el mar, los animales. ¿Dónde estábamos tú y yo en ese momento? Pues aquí este texto nos lo revela y nos dice ¿dónde estábamos? Dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando yo digo santos, yo no me refiero a un muñeco en una vitrina, sin moverse, sin pensar, sin decidir, sin sentir. No, yo no me refiero a eso. Eso no lo ha dibujado la religión, la religiosidad. Pero cuando yo digo santo, lo que significa la palabra santo significa apartado para Dios en este caso. Apartado significa santo. Apartado. ¿Ok? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está lo que decía hace un ratito. Fuimos adoptados. No éramos hijos, éramos creación de Dios. Todos los seres humanos cuando nacen son creación de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos creación. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, tú no eres hijo de Dios, tú eres una creación de Dios. Necesitas tener ese encuentro personal con Jesucristo para que entonces puedas tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí nos está diciendo que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos como hijos, no como creación. Los hijos de Dios vivimos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Los hijos de Dios vivimos buscando hacer la voluntad de nuestro Padre. Los que son criatura de Dios y que no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Jesús, viven su vida como quieren. No comprenden que no se trata de solamente trabajar y trabajar para poder tener lo que necesitamos. Se trata de trabajar, pero para vivir, no vivir para trabajar. Entonces muchos no han entendido el concepto de tener un encuentro personal con Jesucristo. Es necesario que tengamos un encuentro personal con Jesucristo para que podamos recibir toda la bendición que eso significa. Ser hijos
representa a que seremos herederos de toda la creación que Dios ha hecho. En algún texto de la Biblia, creo que está en Romanos, dice: por cuanto somos hijos, también somos coherederos con Jesucristo. Y de tantas cosas, no físicas, no mundanas, no de este mundo, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no son carnales, son espirituales. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿cómo será el cielo? ¿Cómo es el cielo? El apóstol Pablo tuvo una experiencia que lo llevó, él dice, al tercer cielo, donde vio cosas inexplicables que no podía él decir porque nunca las había mirado. Lo que el apóstol Pablo miró en el cielo, dice, eran cosas indecibles. O sea, no hay palabras para expresar lo que él miró porque nunca las había mirado. Una persona que no conoce algo no sabe cómo llamarle porque jamás lo ha visto. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Así es que esas son las cosas y la herencia que Dios tiene para nosotros. Por eso escuchar a Dios conversar a nuestro corazón no tiene precio. Leer la Escritura es permitir que Dios nos hable. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Así es que, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para nacer, crecer, vivir y morir? No, eso es lo que el mundo enseña. Vive la vida, disfruta la vida, porque vida hay solamente una. ¿Para qué vas a guardar tu dinero? Gástatelo, diviértete. Ten una novia, ten dos, ten una mujer, ten tres, ten cuatro. Hay que vivir la vida. Eso es lo que las ideas humanistas nos dicen. Que vivamos la vida loca como queramos. Eso no es verdad. Hay principios, hay morales, hay mandamientos, los cuales nos cuesta mucho obedecer. Porque vivimos en esta carne. Esta carne nos lleva a siempre buscar los placeres, las cosas fáciles, lo sensacionalista, lo emocional. Imagínate, dicen que una canción por ahí de algún cantante decía que si amar es pecado, quiero ser pecador. Frases muy bonitas, muy conmovedoras, pero al final solamente llenan nuestra carne. Pero tristemente hoy en la vida el ser humano está vacío de Dios. Porque solamente lo conocen religiosamente, pero no lo conocen personalmente. Por eso en esta meditación, en este tiempo, el leer, por eso yo les digo, cuando me siento a esta mesa, en este lugar tan tranquilo, lleno de árboles, puedo sentir la naturaleza. Yo quisiera tener a mis amigos aquí. Quisiera tener aparte de mis hermanos aquí, aparte de mis tíos, de mis sobrinos, de mi familia, para que nos sentáramos a meditar sobre estas grandes verdades. Pero no se puede. No se puede porque estamos a distancia, no se puede porque pues quizás no piensan como yo, porque quizás piensan que ellos no necesitan escuchar estas cosas. Pero sabes una cosa, a quien rechazan es a Dios, no a mí, no a nadie, sino a Dios. Yo tengo recuerdos de unas tías, hermanas de mi papá, mi tía Reina, mi tía Angélica. Sabes una cosa, ellas me invitaban mucho a la iglesia donde ellas iban. Ellas comenzaron a congregarse a una iglesia de los santos de los últimos días. Y me invitaron a esas reuniones y yo llegué ahí. Y sabes una cosa, yo sentía la sinceridad de ellos. Yo sentía el buscar a Dios sinceramente. Recuerdo que la iglesia de los santos de los últimos días enviaba en aquel tiempo, quizás todavía lo hacen, ya no he visto, enviaban a dos muchachos
como compañeros para irse a otras tierras. La mayoría de estos muchachos eran americanos. En aquel tiempo yo estaba en México todavía y recuerdo haber conocido a pares de muchachos americanos yendo a México como misioneros, y eran muchachos de un buen corazón. Yo recuerdo a muchos de esos muchachos y recuerdo los eventos que ellos tenían. Yo llegué a participar y a ir, y sabes, yo le agradezco a esas tías que me hayan tenido la buena intención de invitarme a acercarme a Dios, porque ese era el motivo por el cual ellos lo hacían, yo estoy seguro. Y ahora que yo he tenido ese encuentro personal con el Creador como ellas lo tuvieron en su momento, no importa la religión, y no con esto quiero decir que entonces creamos lo que las religiones nos enseñan. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que al final Dios nos va a llamar a cuentas a todos, y va a haber católicos que se arrepintieron de corazón, y va a haber testigos de Jehová que se arrepintieron de corazón, y va a haber mormones que se arrepintieron de corazón, y va a haber gente honesta. No importa la religión, porque la religión lo único que ha hecho es dividir al ser humano. Pero hay buenas personas que no creen como tú crees, pero son buenas personas, y Dios es el único que nos puede juzgar, porque al final Él conoce nuestro corazón. Así es que, ¿por qué menciono esto? Porque de la misma manera a mí me gustaría invitar a mi familia, así como aquellas tías me invitaron por mucho tiempo, y estoy seguro que oraban por mí. Y una vez hace poco se lo dije a una de estas tías, le dije: tía, muchas gracias por la semilla que usted puso, porque sé que esa semilla tuvo que ver con que un día yo pudiera abrir mis oídos espirituales y mi corazón espiritual para tener ese encuentro personal con el Creador, el cual todos y cada uno de nosotros necesitamos en su momento. Pero para volver al tema, hablando de los que son hijos y de los que son criaturas, vivimos totalmente diferentes. Dios nos creó con un propósito, y ese propósito se va a cumplir pronto, estando en la eternidad con nuestro Creador. ¿Y para qué fuimos creados? Bueno, vamos a seguir leyendo en el libro de Efesios. Dice en el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él es rico en gracia, por eso Él nos perdona. Si tú escuchas este mensaje, no importa que haya sido un asesino, un violador, un criminal, un pandillero, un narcotraficante, un violador, un extorsionador, un secuestrador, un adúltero, un fornicario, un homosexual, no importa lo que tú hayas sido en la vida o lo que estés siendo en tu vida, si tú te arrepientes con todo tu corazón y le pides a Dios: ayúdame a cambiar esta vida que yo pensé que estaba correcta, escúchame algo, Él responde a esa oración. Si lo haces con todo tu corazón, Dios te va a responder. He escuchado cantidad de testimonios de personas que están a punto de quitarse la vida porque tuvieron una desgracia, una decepción, porque se endeudaron, porque hicieron barbaridades y al final quieren terminar con sus vidas. Y mira, personas que han levantado esta oración con todo su corazón y le han pedido al Creador en ese momento, en esa habitación a oscuras, debajo de ese puente, a la orilla de un río donde se pensaban aventar. He escuchado testimonios de personas que hicieron esa oración y Dios los visitó, y no solamente los visitó, sino que los rescató de la vida miserable y triste que tenían, y hoy en día se dedican a predicar la palabra de Dios con fuego y con poder. Porque al final la riqueza de la misericordia de Dios es tan grande, solamente que muchos no se atreven a pedirle. No se atreven a pedirle porque quizás su fe está muy pequeñita, pero atrévete a pedirle a Dios que te ayude a cambiar el curso de tu vida y Él te puede escuchar.
Bueno, seguimos. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Antes de la creación del mundo, el Creador ya había tenido un plan para rescatarnos. Y aquí hay otra cosa profunda que me gustaría decirla, pero me voy a esperar en otra oportunidad porque nos desviaríamos del tema. Y es acerca de cómo por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se reveló en el cielo, porque al final Dios iba a hacer un plan tan maravilloso en el cual iba a entrar ese plan de destruir la maldad. Pero eso lo vamos a dejar para otro tema. Eso hay que tomar ese tema solamente para entender un poquito más de eso. Ok. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Palabras profundas. Te invito a que las estudies y a que medites en ellas y que tú mismo busques la respuesta y la conclusión de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está la respuesta. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de su gloria. Cuando estemos en el cielo, queridos amigos, lo único que vamos a estar haciendo en el cielo va a ser adorar en alabanza la gloria de nuestro Dios. Por eso, muchos que han ido a una iglesia donde hay un tiempo de adoración, de alabanza y de adoración, cuando levantamos nuestras manos, cuando cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y lloramos y derramamos nuestro corazón delante del Señor, porque es la alabanza de su gloria.